Estás escuchando Imperfectos, un podcast para conectar con personas extraordinarias como tú, que comparten sus luchas, miedos, retos y mucho más desde su esencia. Aquí no hay espacio para juicios ni prejuicios porque estamos los que somos orgullosamente imperfectos. Estás escuchando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengo el placer de saludarte nuevamente en tu podcast Imperfectos. El día de hoy pues con una súper invitada que a continuación te voy a presentar. Pero pues ya que estamos en el mes de las mamás, en el mes de mayo, vamos a hacer una especie de homenaje a las invitadas que vamos a tener, porque también aparte de ser profesionistas y de ser grandes mujeres exitosas, pues son mamás. Y como estamos en este tenor, pues le doy la bienvenida a una mujer que además de ser una bella mamá, pues es una profesional en la comunicación, el desarrollo organizacional, con muchos años de experiencia en liderazgo en recursos humanos. Y el día de hoy pues es un placer recibirla en este espacio. Ella es Karen Hashi. Hola, ¿cómo estás, Karen? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, un placer tenerte con nosotros y bueno, compartir tu historia de vida, porque este es un espacio en el que hacemos conversaciones entre mujeres o entre, en fin, hombres y mujeres, pero es un espacio para compartir más que nada historias de personas con valor, de personas como todos que nos esforzamos, que tenemos esos desafíos de pronto en la vida, esos retos y que queremos como identificarnos y saber qué han hecho otros para superarlos, para también nosotros aprender y sumarnos mutuamente. Así que me da un placer inmenso tenerte aquí porque tenemos muchas cosas en común, ya platicábamos y ahorita le vamos a compartir, pero quisiera empezar por preguntarte, ¿cómo fue que empezaste en todo este rollo profesional de hablar de temas de mamás? Te comentaba que cuando yo me convertí en mamá, me sentí muy sola al inicio. Me sentí sola, me sentí incomprendida, me sentí alejada de muchos de mis amigos, de mi familia, pero al mismo tiempo me sentía tan feliz de tener a mi hijo en mis brazos y estaba aprendiendo y me sorprendía de tantas cosas que yo sentía que no me iban a sorprender, que para mí era como ¿qué está pasando? Esto no era lo que a mí me habían dicho de ser mamá. Y conforme fui platicando con otras mujeres que conozco, amigas y otras personas que he ido conociendo en el camino, me di cuenta que todas pasamos por esa etapa. Y te comentaba, es como una especie de duelo, porque dejas de ser tú para ser otra persona. No te puedo decir si mejor o peor, quiero creer que somos mejores personas, pero finalmente existe una transformación. Y quise compartir todas esas historias que a mí me ayudaron y todo lo que yo estaba aprendiendo para aquellos que se sintieran como, o aquellas especialmente, porque sí hay papás también, pero principalmente son mujeres las que me siguen, que pudieran sentirse acompañadas y que vieran que estamos todas en esta misma lucha. Sí, así es. Fíjate qué bonito, escuchaba tu podcast y veía cómo le das visibilidad a otras mamás y compartes la experiencia de cada una de acuerdo al tema, ¿no? Decíamos que pues todas tenemos distintas anécdotas y distintas experiencias de acuerdo a lo que vamos aprendiendo del hijo que nos tocó. Uh-huh. Y de también lo que le vamos transmitiendo al hijo, porque a veces le transmitimos nuestras heridas o complejos o creencias y demás. Pero ahora me da gusto que seas tú la entrevistada, pues para también conocer tu perspectiva. Y decías al inicio que cómo se romantiza mucho el término de ser mamás, y comparto eso contigo porque de pronto cuando llegas a ese punto te sientes
un poco como culpable, ¿no? Claro, la culpa es parte del día a día. Sí, porque dices, caray, o sea, si esto es tan maravilloso, porque a mí me está pasando esto, porque me siento incómoda o rara, o yo me quejo, o me duelen cosas, o otras mamás lo ven normal y a mí me afecta, o sea, ¿por qué pasa? Entonces, ¿a ti qué te pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Lo he platicado y siento que a los que me escuchan ya han de estar un poco cansados, pero mi hijo tuvo alergia a la proteína de la leche. Y para nosotros llegar a ese diagnóstico fue muy complicado. Entonces mi hijo tenía 1 semana y media cuando le diagnosticaron reflujo, y como a las 2 o 3 semanas encontramos sangre en el pañal. Y yo les decía, yo no soy doctora, pero sé que no debe haber sangre en ese pañal. Entonces, dimos ya con el diagnóstico de la alergia, y tuve que llevar una dieta muy, muy estricta de quitar absolutamente todos los lácteos y todas las trazas, o sea, me refiero panes, pastas, o sea, todo lo que puede llevar leche. Te haces experto leyendo etiquetas de puede contener leche. Entonces llevé una dieta muy estricta, y aún así mi hijo de repente llegaba a tener ciertos puntitos de sangre. Entonces, conmigo la culpa principal empezó en la lactancia, porque yo sentía que lo que yo comiera lo iba a afectar a él. Entonces yo llegaba a la hora de cambiar el pañal, y para mí era un estrés de no sabía cómo iba a encontrar ese pañal. Pero sentía que podía afectarlo si yo comía o dejaba de comer algo. Y llegó un momento en el que me daba miedo comer y me daba miedo darle a él de comer. Entonces creo que esa fue la primera, o sea, el golpe de culpabilidad al que me enfrenté. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo resolviste? ¿O cómo fue? ¿O alguien te dio un consejo? ¿O platicaste con alguien? ¿O cómo fue que le diste la vuelta a esa experiencia? Gracias a Dios pasamos por muchos pediatras, pero creo que llegamos con los indicados, y tenemos el pediatra de cabecera y el gastro, que fue el que le llevó todo el proceso de la alergia, y ellos siempre me dieron mucha paz. Entonces creo que también tenemos que aprender como mamás a confiar en nosotras, a confiar en nuestros hijos, pero a confiar también en tu pediatra. Creo que es importantísimo que estés con un doctor en el que confíes. Y el gastro, que era el que estaba llevando todo este proceso, me decía, mira, no te preocupes por la lactancia, porque yo estaba aferrada. O sea, es lo mejor la lactancia que puede haber. Entonces yo estaba aferrada, y me decía, sí, es el mejor alimento, pero también tengo que ver por tu nutrición. Entonces tu bebé va a estar bien si tú estás bien. Y fue cuando empecé, me decía, vamos yéndonos un pasito a la vez, vamos 1 semana a la vez, vas a cumplir esta semana y decides si quieres seguir con otra y otra y otra. Le di pecho creo que como unos 3 meses y medio, y cuando ya empezamos con la fórmula, ya fue una fórmula especializada, que también fue todo un tema dar con la fórmula adecuada. Ya cuando dimos con ella, él estuvo mucho más estable, y para mí fue mucho más sencillo, pero para mí era importante recordarme que aunque digamos la teoría te dice que la lactancia era lo mejor, yo estaba haciendo lo mejor que podía, y pues que lo iba a hacer el tiempo que pudiera hacerlo. Exacto. Fíjate que hace poco escuchaba en un programa también cómo platicaban entre mamás, y mencionaban esto precisamente, que a veces tenemos tantas expectativas sociales sobre la maternidad, y este romanticismo sobre la maternidad, porque las mamás de antes, sobre todo, eran súper entregadas, prácticamente dedicaban su vida a la maternidad, y entregaban su cuerpo a la maternidad. Y hoy en día, como que de pronto pues ha cambiado, ha evolucionado esa percepción, sobre todo en las nuevas generaciones, pero cómo nos cuesta trabajo a las mujeres de pronto empatizar con ese tema, porque no sabemos si somos realmente buenas mamás, o nos estamos sintiendo malas, o estamos exagerando, o es lo correcto o no es lo correcto. En mi caso a mí me pasó, porque tengo 2 hijos
un poco más grandes, pues ya más grandes, el mayor tiene 11, pero a mí me pasó que también no le cayó la leche, la lactosa. Y me acuerdo que yo sentí un alivio interno, pero por fuera era culpa. Porque conscientemente era culpa, pero inconsciente era como, ay, qué bueno, ya no voy a sufrir esto, porque yo sufría, me dolía horrible, tal vez no sabía dar leche, y por más que lo intentaba no me salía bien, pero yo me sentía por un lado aliviada y por otro lado muy culpable, porque ya no le estaba dando la leche. Pero el pediatra también me dijo, no, es que ya no le cae la leche, entonces ya no le des, le vas a dar leche de soya. Y sí, el niño estaba muy bien con la leche de soya, pero yo con estos traumas de que... Sí, y sabes que, perdón que te interrumpa, pero no, es que no, adelante. También muchas veces se reciben comentarios que a lo mejor no es con mala intención, pero mi hijo se la vive enfermo de gripa como todos los niños que van a guardería. Y me acuerdo una persona llegó y me dijo, es que es porque solamente le diste 3 meses de lactancia y por eso se te enferma. Entonces creo que a veces, no creo que lo haya hecho con mala intención, pero a veces tenemos ese tipo de comentarios que están como fuera de contexto y nunca sabes qué es lo que le está doliendo a la otra persona. Exacto. A mí en este caso me dolía la lactancia, o sea, en este caso, en este ejemplo específico, pero hay a quienes les duele el sueño, hay a quienes les duele en 1000 diagnósticos, ¿no? Exacto. Y era lo que te decía, no podemos globalizar que todo tiene que ser de cierta manera, o sea, que tu maternidad tiene que ser igual que la mía, o que está bien la mía y la tuya no, porque yo hice tales cosas y tú no las hiciste, porque creo que cada niño tiene la mamá perfecta. Exacto. Que es la suya, o sea, es la que le tocó y es la que debe tener. Y de esa mamá va a adquirir lo necesario para desarrollarse como lo necesita. Entonces, cuando ya llevamos un poco más a la conciencia esto de la maternidad, entonces decimos, a ver, yo tuve la mamá que tuve, como pudo, me educó, y estoy bien, no me pasó nada, no me morí, no se me cayó nada, puedo salir adelante, puedo hacerme cargo. Entonces quiere decir que mis hijos, aún a pesar de mí, van a estar bien. Y es cuando empiezas como un poquito a aliviar esa parte, ¿no? A conciliar esa parte. Y bueno, siguiendo con tu experiencia, te quiero preguntar, ¿en qué momento sentiste, en qué parte en qué etapa o en qué parte de la etapa de ser mamá, no sé si desde el embarazo o cuando ya nació tu bebé, fue cuando sentiste ese duelo del que hablábamos, de empezar a perder a aquella mujer independiente, tan resuelta, pero tan profesional y demás, y que empezaste a sentir que ya tenías que delegar un poco esa parte para empezar a ocuparte de alguien más? Conmigo fue cuando ya nació, cuando empezó a demandar mucho de mí. Yo tuve la fortuna de que cuando nació Daniel vinieron mis papás y vino mi hermano, mi cuñada, estaba mi esposo de licencia de paternidad. Tuve mucha ayuda los primeros días y me siento muy afortunada por eso, pero yo sabía que toda esa ayuda en algún momento se iba a ir. Y yo veía que mi mamá me ayudaba a cocinar y me ayudaba a lavar y me cuidaba al bebé para que yo me pudiera bañar, y mi papá hacía arreglos en la casa y mi esposo iba y venía a la farmacia todos los días y mi cuñada me ayudaba a lavar biberones. Entonces yo veía toda esta ayuda que tenía y yo pensaba, es que todo esto que están haciendo ellos lo voy a tener que hacer yo en un momento, más lo que yo ya estoy haciendo con el bebé, más el trabajo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí fue cuando empezó ese duelo del que estábamos hablando. Exacto. ¿Y qué sientes? Que, bueno, porque estamos hablando de ti como mamá, pero ¿quién eras tú antes de ser mamá? Que un poco se transformó. ¿Quién era esa Karen anterior y que perdiste en ese proceso? Fíjate que siento que no se pierde. Incluso también lo platicaba con una invitada en el podcast, sino que se transforma. Porque yo en algún momento le preguntaba, oye, es que específicamente en el tema del trabajo estábamos platicando y decíamos, es que a veces tienes que renunciar a una cosa para aceptar otra, ¿no? Y lo que platicábamos era, velo como oportunidades.
yo no siento que dejé de ser Karen, sino que conocí facetas de mí que no conocía, buenas y malas. No creí que fuera a tener con Daniel los niveles de paciencia que tengo. Jamás creí que le iba a quitar los mocos a alguien con la mano vacía, o que iba a cachar vómito, porque te digo que tuvo reflujo. El pañal, jamás creí que iba a ser tan hábil, pero también he notado que estoy mucho más aprensiva, o estoy más a la defensiva. Hace poco platicaba con mi hermano y me decía, es que últimamente siento que te tengo que tratar de pincitas, porque a veces el no dormir, el estar preocupada por ellos, el pensar en cómo están comiendo, los niveles de tolerancia bajan mucho. Entonces no es que haya dejado de ser Karen, sino que descubrí otras partes de mí, unas que me gustan mucho y otras que no tanto. Sí, no sé si te pase o es en ese tenor que lo dices, pero en mi caso, yo siento que ser mamá te confronta con tu obscuridad, o sea, con esa parte tuya que nunca habías conocido, porque tienes por primera vez a un ser humano que te refleja lo que tú eres. Entonces ves en él lo mejor de ti, pero también cuando empieza a crecer empiezas a ver tu sombra en él y dices, ay no, esto no te gusta, pero sí también eres consciente de que tú se lo transmitiste y entonces claro, está en ti. Y también lo refleja uno porque pues empiezas con estas partes, ¿no? De desgaste emocional, desgaste físico, es mucha entrega. Y comentando también entre mujeres, hemos dicho que en parte también es un sentimiento de injusticia, porque la mujer tiene que pasar por esa etapa, vaya, es tu trabajo, porque no puede el hombre ser mamá, no puede parir él, o no puede ser la parte blanda del hijo, vaya, nos toca, pero no porque nos toque deja de ser algo pesado. Claro. Sí, por más ayuda que tengas, también me considero muy afortunada que tengo una pareja que está muy involucrado en la crianza de nuestro hijo, en el cuidado, pero aún así yo, voy a hablar por mí, no sé, él ya después dirá su versión, pero yo siento que sí me llevo obviamente una carga más grande en el cuidado de nuestro hijo. Él se lleva una carga más grande en este momento en la parte económica, en la parte laboral. Yo hace poco platicaba con él que de repente yo he sentido que pierdo el derecho a enfermarme. Ándale. No, porque yo digo, si él está enfermo, yo tengo que estar bien, no puedo enfermarme porque ¿quién lo va a cuidar? Y es bien chistoso porque se enferma mi bebé y a los 2 días yo sé que mi esposo va a tener también gripa, entonces uno de los dos tiene que estar sano. Y es a veces también un estrés por mantenerte sana que nos juega al revés justamente. Entonces esa misma carga que te digo, creo que es esa como dualidad. Sí, exacto, pues propia de los seres humanos. Por algo este podcast se llama Imperfectos, teniendo un poco de empatía con esa parte nuestra tan humana. Pero bueno, entrando en materia de lo que es tu proyecto, ¿cuál ha sido la historia o la anécdota o la experiencia de todas esas mamás con las que has compartido que te ha sorprendido más, que has dicho, wow, no me lo esperaba? Es que sabes que son muchas, de verdad son muchas. Todas las mujeres que han compartido son tan resilientes, son tan fuertes. Y no sé, creo que no podría escogerte cuál ha sido la que más. Me costó mucho trabajo, por ejemplo, hablar del síndrome de Down. Y Paloma es un mujerón, es una gran mamá, tiene unos niños maravillosos y yo no conocía mucho del tema. Entonces ese capítulo fue un reto. Hubo otro capítulo también que me llegó mucho porque incluso yo sabía que iba a llegar el momento en el podcast en el que me iba a quebrar, y le pusimos la primera vez que sentí que te fallé. Y Tamara y yo hablamos de esa parte de la culpa que a veces sentimos. Ella fue mamá Usín, entonces esa parte de la culpa que tienes
cuando en su caso ella decía, mi hija no nació completamente sana. Entonces, el reconocer que yo le decía, nos vamos a equivocar, y es casualmente la única área de mi vida en la que yo no me quiero equivocar, pero lo voy a hacer. Y esta temporada tengo un episodio que todavía no ha salido, va a salir, no me acuerdo si en 1 o 2 semanas, pero hablamos sobre el tema también de inclusión y hablamos sobre esas discapacidades no visibles, que Carla tiene una historia fuertísima y que creo que todos podemos aprender de ella. Todas las mamás, te digo, son maravillosas, el tema de la lactancia. Hablé con mi mamá también sobre el rol de la abuela, entonces conocer a mi mamá también en otro, o sea, desde su perspectiva, porque todo el mundo te dice, vas a entender a tu mamá cuando seas mamá, y tú dices, pero suena trillado, es verdad. Entonces también conocí a mi mamá de una manera distinta a la que yo la había conocido. Platiqué también con mi esposo y con otro amigo sobre cómo han vivido ellos la paternidad, que la viven muy distinto a como nosotras la vivimos. Entonces no podría escogerte uno que me haya llegado más, porque creo que todos me han dejado muchísimo aprendizaje. Sí, vaya que sí, siempre suma la perspectiva del otro, y más en temas cuando no nos ha tocado experimentar. En mi caso, fíjate que curiosamente tengo una hermanita Down. Entonces y es curioso porque le llevo 20 años, 22 años. O sea, prácticamente era como su mamá, como su segunda mamá o tercera, porque somos 2 generaciones, 4 hermanas, pero de 2 generaciones. Y yo tenía experiencia pues en temas de niños, pero es muy diferente cuando ya son tus hijos. Pero en este caso de tu proyecto, me parece súper importante que le des visibilidad a tantas mujeres. ¿Y de dónde las sacas? ¿Cómo le haces para conectar con ellas? Me llegan. ¿O ellas te buscan? No, mira, te digo que tengo la fortuna de que he conocido a muchas desde diferentes. Empecé con algunas amigas del psicoprofiláctico que las admiro mucho y que me enseñaron de muchos temas. Erika me enseñó sobre la lactancia y que estaba bien si yo dejaba la lactancia. Victoria siempre me enseñó como que busque ese tiempo para mí. Entonces las empecé a invitar en temas que a mí me habían enseñado. Y poco a poco, ahora sí que no me vas a dejar mentir, empiezas a conocer mujeres que están más o menos en tu mismo ambiente. Conocí a Luisa en las clases de natación de los niños, y conocí a Paloma a través de un amigo. Entonces la gran mayoría me van llegando de temas que quiero y conozco las historias y quiero compartirlas. En el caso de Carla, este capítulo que te digo que viene como en 1 o 2 semanas, ella sí me buscó a través de una amiga en común que dijo, yo quiero contar mi historia, pero la gran mayoría me llegan, conozco sus historias y me parecen tan lindas y de tanto aprendizaje que quiero compartirlas. Qué padre, qué bonito. Oye, bueno, y vamos a pasar a otro terreno de los hijos. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué edad tiene tu bebé? 1 año 9 meses. Ay, está súper pequeño. ¿En qué proceso vas de conocerlo? Porque vaya que se va encontrando uno con diferentes hijos. Te lo digo porque ya mis hijos son más grandes. Cuando son bebés, pues las curiosidades que hacen y todo, ya sabes, y entonces crees que tú te imaginas cómo va a ser, cuáles van a ser como su personalidad, su temperamento. Te lo vas imaginando porque más o menos va mostrando señales. ¿Tú cómo te imaginas que podría ser tu hijo? Siento que mi hijo sí es muy lidercillo. En la guardería me dicen que lo siguen mucho sus amigos. Es como muy determinado. Ahorita estamos casi entrando a los terribles 2. Bueno, ya empezamos un poquito, pero es muy determinado. Me ha ido muy bien con los berrinches hasta el momento. Pero él, por ejemplo, yo le digo a mi esposo, es que siento que está haciendo una protesta pacífica. En lugar de hacer berrinche, se acuesta en el piso y simplemente se queda hasta riéndose, ¿no?
pero es cuando quiere algo hasta que lo tienes, terco, es determinado. Y es lo que me ha tocado conocerlo hasta ahorita. O sea, sí tiene el carácter fuerte, pero no, te digo, no me ha tocado que sea tan llorón, que sea tan berrinchudo, pero sí es muy lo que yo quiero hacer. Me han costado mucho el seguimiento de instrucciones. Por ejemplo, si yo le digo algo y él no lo quiere hacer, simplemente es ignorarte. Entonces, ha sido, como tú dices, diferentes fases. Ahorita él está empezando a hablar, ya habla muchísimo, pero es tan diferente al bebecito que tuve ese primer día en el hospital y que te va sorprendiendo todos los días. Sí, así es. ¿Y qué sientes que tú digo, porque a mí me pasa, y me pasa mucho entre más crecen mis hijos? ¿Qué cosas de ti te ha dado como, no tanto miedo, pero sí que dices, ay, esto no quisiera que lo repita, o no quiero transmitírselo, porque de pronto tenemos ya como adultos ciertas manías o heridas y demás, que es normal porque pues la vida es así, pero decimos, híjole, esto no, como papás más conscientes, esto no quiero que lo repita él. ¿Te ha pasado? Sí, o sea, yo soy muy aprensiva y yo sufrí mucho tiempo de gastritis porque me exijo muchísimo y me gustaría poder transmitirle a él que el trabajo, que las calificaciones sí son importantes, pero no lo es todo. Y que él va a ser mucho más allá que eso. Que lo logre va a ser distinto porque yo creo que mis papás también trataron de transmitírmelo a mí y no es tan fácil, pero sí soy muy aprensiva y creo que me gustaría que él fuera un poco más suelto que yo. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasó que yo antes era súper perfeccionista, así en un grado de autoexigencia brutal. Uh-huh. Que todo el tiempo estaba nerviosa, ansiosa o estresada, hiperestresada porque me exigía muchísimo. Y aún así no fui como que la mejor estudiante de todos, pero por situaciones que viví, pero sí me exigía muchísimo. Y en esta etapa ya de mamá, como que ya me tocó mucho aprendizaje porque no fui mamá tan joven. Uh-huh. Y ya tuve como chance de equivocarme muchas veces antes. Entonces tuve un poquito más conciencia y solté de pronto esa hiperexigencia, pero a veces al revés, me cuesta como tener la medida de exigir, no. De exigir lo suficiente, porque también ahorita ya los niños vienen con otro criterio, de otro lugar que no sabemos de dónde. y ya traen este temperamento y como dices, esa determinación. Ya no son niños fáciles de gobernar. Y con esta situación que a mí me ha pasado, que digo, es que yo no quiero que sea como yo, o sea, no quiero que tenga ese trauma uh-huh. de que todo el tiempo sienta una carga encima. ¿Cómo le haces tú, digo, para aprender mutuamente, cómo le haces tú para medirle, como se dice vulgarmente, el agua a los camotes, para que sea algo equilibrado? En el tema de la aprensión, la verdad no sé. Eso sí, no, te voy a decir, enséñame. Si alguien nos está escuchando y sabe cómo, que nos diga, pero he tratado de tener equilibrio con él. Ahorita hay una corriente, por ejemplo, de las pantallas, 0 pantallas. Y yo platicaba con una amiga que a mí me cuesta mucho trabajo prohibirle totalmente porque mi esposo hace home office. Y mi hijo no, o sea, ve a su papá en la computadora, no sabe si está viendo caricaturas, si está trabajando, si está uh-huh. jugando, lo que tú quieras. Para él, su papá está viendo televisión. Entonces, a mí me costaba trabajo decirle, no puedes hacerlo tú, pero tu papá sí. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es limitarlo. Sí puedes hacerlo, pero con un equilibrio. Puedes uh-huh. ver televisión, pero también vamos a salir a jugar a la pelota. Podemos, a lo mejor, la comida, ¿no?
que también al principio creo que la gran mayoría nos esforzamos porque sean platos perfectos con todos los grupos alimenticios y creo que ellos comen hasta mejor que nosotras. Sí, exacto. Y a mí yo me estresaba el que él estuviera alimentándose de una manera correcta. Y llegó un momento en el que dije, a ver, yo no tengo hambre a veces en la noche y ha habido veces que ceno muy poco o a veces que me voy a cenar, o sea, a la cama sin cenar. ¿Por qué le voy a exigir a él que haga perfectas 3 comidas? Y hay veces que a mí se me antoja más la fruta y hay veces que se me antoja más la carne y hay veces, entonces creo que es el soltar un poquito y lograr ese equilibrio, que es lo que tú decías, como en ciertas situaciones. En la aprensión no sabría cómo decirte, pero creo que es ir logrando el equilibrio en diferentes retos. Hace poco escuchaba en uno de tus podcasts, precisamente hablaban de esto, tu invitada y tú, de cómo hay que organizar tantas cosas las mamás para poder hacer todo lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo cuando trabajas o tienes proyectos, pero también está el ser mamá, pero también hay que atender la casa y a la pareja y demás. En tu caso, ¿cómo ha sido? Porque por tu proyecto, o sea, debes de tener mucha organización para poder, y aparte veo que tienes un espacio asignado a tu bebé. Sí. Entonces, ¿cómo le haces para que les des tips a otras mamás de cómo le pueden hacer para organizar o planear su tiempo, planificar su tiempo? La verdad es que yo he hecho sobreorganización y a mí me ha ayudado mucho que mi hijo tiene una rutina bien establecida. Entonces, sobre esa rutina, yo armo mis espacios. Él normalmente se despierta a X hora, entonces en mi caso sí iba a guardería, entonces yo sé que va a ir unas 4 o 5 horas a guardería y en ese tiempo yo sé que tengo que hacer A, B, C y me dedico tiempo, o sea, por agenda. Tengo 1 hora para hacer esto, 1 hora para hacer esto, a tal hora tengo que hacer esto. Tengo un espacio asignado para mi hijo, las tardes son totalmente para mi hijo. Y te platicaba que específicamente en el tema del podcast, lo que yo hago es que en las mañanas hago toda la parte de la edición y la estructura de los diferentes capítulos. Generalmente grabo en las noches, ha habido veces que sí grabo en las mañanas, pero también me asigno los espacios de lectura, porque en el podcast, aparte, recomiendo libros dependiendo del tema que estemos tocando. Yo amo leer. Entonces también es una forma en la que tengo ese tiempo para mí. Mi esposo y yo nos propusimos tener por lo menos una comida al día juntos, que normalmente es la cena. Si podemos, a veces la comida. Yo sí como con mi hijo, él por el trabajo a veces sí, a veces no, pero sí nos propusimos que la cena estemos juntos para tener ese tiempo de pareja. Y hace poco también tenía un capítulo de reconectar en pareja con Linda Livien, que es una sexóloga y terapeuta de parejas, que ella nos decía que tenemos que buscar esos espacios con nuestra pareja. No se van a dar de manera natural. Entonces va a sonar poco romántico, pero por experiencia te puedo decir que es otro tipo de romanticismo. Tenemos que buscar esos espacios de salir a cenar o armarnos una cena en casa si a lo mejor no tenemos quien nos cuida al niño, el buscar esos besos, el poder abrazarnos, apapacharnos. Entonces yo me guío mucho por agenda y tengo espacios dedicados para mí, para mi esposo, para la familia y para mi hijo. Oye, genial. Pues sí, porque a veces como que no queremos ser tan honestos en esa parte, ¿no? Como que nos digo por experiencia. Ahorita yo no estoy casada, no, ya estoy divorciada, pero cuando lo estuve, sí de pronto como que no tuve esa sinceridad de decir, me hace falta tiempo de pareja. Y en el caso de las mujeres de pronto pasa que nos volcamos totalmente a los hijos y dejamos un poco de lado la relación de pareja, dejamos de ser novios. Esa parte tan importante que es irse construyendo. Por ahí escuchaba a alguien una vez que dijo, los hijos toda la vida van a ser tus hijos, no hay un término para decir exijo, es mi exijo o mi ex hija, pero el marido sí es alguien a quien tienes que cuidar siempre, porque si no, pues se convierte en tu ex marido, porque no es alguien que lleve tu sangre y que
es mucho más fácil de romper el lazo. Exactamente, es un vínculo que hay que construir. Y bueno, pues vamos a pasar a una dinámica. Pero antes de eso, te quiero preguntar, porque se nos va yendo el tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, a ver si ahorita nos echan un... 36. Muy bien, ya casi terminamos. ¿Qué le podrías recomendar a las mamás? Tú que ya eres experta en estos temas de mamás, ya has conocido a muchas mamás, muchas experiencias, distintas formas de maternar. Digamos que si les pudieras dar un consejo así, bien sencillo para llevar su maternidad, ¿qué les dirías? Yo les diría, primero, que se permitan sentir lo bueno y lo malo, que se permitan reír, que se permitan llorar, que se permitan enojarse, porque de nada va a servir si mantienes ese sentimiento solo para ti. Ese sentimiento nomás no nos va a ayudar. Entonces, permítense, dense la lloradita si es necesario, ríanse a carcajadas si es necesario, péguenle a la almohada si es necesario. Y la segunda es confiar en su intuición. Y algo que a mí me dijeron que me sirvió mucho es que todo mundo te habla de las primeras veces, los primeros pasos, las primeras sonrisas, la primera vez que lo tienes en tus brazos, pero nadie te habla de las últimas. No sabes cuándo va a ser la última vez que te lo pegues al pecho, no sabes cuándo va a ser la última vez que se deje arrullar, o la última vez que te deje abrazarlo y comértelo a besos en público. Entonces, no solo se trata de disfrutar las primeras veces, sino todos los días, porque no sabes cuándo va a ser la última vez. Y cuando te lleguen todas esas dudas, piensa que estás haciendo lo mejor que puedes, porque es lo que vas a poder dar. No puedes dar perfección, pero sí puedes dar lo mejor de ti. Exacto, qué bonito. Fíjate que tienes toda la razón. Hace poco, nada menos, mi hijo, el mayor, llega y se me sienta en las piernas y acostumbra a llegar y sentárseme y yo lo abrazo como bebé y le hago cariños y besos. Y nos quedamos los dos muy nostálgicos porque lo quise levantar y ya no lo podía. Entonces le dije, hijo, ya no te puedo cargar. Claro. Y le dije, ¿te das cuenta de que ya pasó la última vez que te cargué y no nos dimos cuenta? Uh-huh. Y se quedó, ay, mami. También a él le dio nostalgia. Pero me dijo, a ver, intenta cargarme. Ya lo intenté cargar, no, ya está súper como la última. Le digo, creo que ya pasó la última. Pero sí, es cierto. Se nos va la última y no nos damos cuenta cuándo fue. Ya cuando menos acordamos, ya tienes a un muchachote ahí que ni siquiera parece tu hijo, parece tu hermano. Pero es muy bonito. Bueno, vamos a hacer una dinámica simpaticona de mamás. Este jueguito lo hago normalmente con preguntas acerca de ti. Okay. Pero en esta ocasión, como estamos hablando de los hijos, pues vamos a preguntarte cosas de tu hijo. Okay. A ver qué tanto lo conoces. Yo creo que lo conoces muy bien. Pero ayer estaba haciendo precisamente este juego con mis hijos y nos reímos mucho. Son preguntas así muy, muy genéricas y vas a tratar de contestar lo más honesto posible, pero también buscando que sea con una de las letras del abecedario. No vienen todas. Okay. Por si te falta alguna. Y la que ya hayas bajado ya no la puedes volver a bajar, ya no la puedes volver a utilizar, tienes que elegir otra. Okay. Entonces a veces es difícil decir la verdad porque no coincide con la letra, pero trataremos, okay. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la principal o la cualidad más clara que tienes de tu hijo? Una cualidad. Es que ¿cuál será? Tiene muchas cualidades. Híjole, creo que es un niño muy libre. Libre. Le gusta experimentar, le gusta conocer, es curioso. Entonces creo que él es muy libre de ser él. Muy bien. Creo que no tenemos el cronómetro puesto. Si no, te iba a ser más difícil todavía. Una canción que le guste mucho. Ay,
¿Dónde está ahorita trae de moda uno de los sonidos de los animales que ya me tiene hasta aquí. Bueno, es que estás en esa etapa. Después ya verás otras que te van a gustar menos. Un personaje que le guste mucho. Mickey Mouse. Muy bien. Un juguete. Su pelota. Ok. Una manía que tenga. Ay, no están las letras. A ver. Quiero poner quitarse los zapatos, pero no están ni la Z ni la Q. Ni la Q. Oye, fíjate qué curioso porque hay niños que les gusta mucho andar a raíz. Y dicen de hecho que es algo bueno. Sí, o sea, ¿sabes qué? Platicaba con mi esposo hace poco de eso, que yo en mis investigaciones de mamá primeriza, en la parte de estimulación me di cuenta, investigué que lo más recomendable es que estuvieran el mayor tiempo posible descalzos. Entonces yo le puse zapatos hasta que él empezó a caminar y empezó a caminar ya bien. Pero creo que eso ocasionó a que no le guste traer zapatos. Entonces yo lo subo al carro y fuera tenis, fuera calcetas. Entonces antes de bajarnos tengo que volver a ponérselo. O de repente estamos en el parque y se siente y se los quiere quitar. Entonces no sé si habrá sido eso que yo le transmití y de que está muy padre estar descalza. La de descalzo. Ándale, ya le encontraste. ¿A quién se parece más? Mira, yo hice mi encuesta en mis redes sociales personales y gané yo, pero dice mi esposo que esa encuesta estuvo un poco turbia. Estaba mañada. Sí, creo que se parece más a su abuelo paterno. Ah, muy bien. Se parece mucho, físicamente se parece mucho a su abuelo y tiene muchas cosas que tenía su abuelito. Ah, mira, qué curioso. ¿Y quién le escogió el nombre? Entre los dos. Mamá y papá, no, ahí sí no sé cómo ponértelo con letra. No, pues ya no. No, ya no. ¿Qué otra nos hace falta? ¿A qué edad dijo su primer palabra? Ay, ahorita no me acuerdo, lo anoté, pero ahorita no me acuerdo. Fue papá. Maldita sea. No te creas, fíjate que sí estuvo muy chistoso porque su primer palabra fue papá. ¿Cuánto habrá tenido? Pues yo creo que gateaba, no, es que no sé exactamente, a los 8 meses, no sé exactamente, se las debo. Pero la primer palabra fue papá y pues al modo, ¿no? Que despertaba en la noche y papá, y yo te hablan. Entonces, era una broma entre mi esposo y yo y porque para él todo era papá. Sí, pero no me acuerdo qué edad tenía, fíjate. Te la debo. Ah, no te preocupes. Y por último, bueno, esto es más como ya de parte tuya. ¿Cuál es, digamos, la cosa o situación que menos te gusta de ser mamá? Porque ya dijimos lo bonito, pero ¿qué tal lo no tan bonito? Creo que la culpa. Definitivo para mí la culpa, el tener, siempre me consideré buena en lo que hacía y específicamente en la maternidad me llegan muchas dudas. Cada que siento que domino un tema, estamos pasando a otra etapa, entonces ya no sé nada otra vez. Y creo que ahora tú me podrás decir mejor, supongo que pasa igual con un segundo hijo, porque no es lo mismo, yo me veo a mí y a mi hermano y no creo que mi mamá haya podido abordar la misma situación o de la misma manera conmigo y con mi hermano. Entonces siento que es la culpa y todas esas dudas de lo estoy haciendo bien, aunque tú tienes la certeza de que lo estás haciendo bien. Sí, claro. Hace tiempo escuchaba porque tenía otro programa de radio y también invitábamos a especialistas. Recuerdo que esa ocasión también hablábamos de temas de mamás y le preguntamos al especialista, oye, ¿cómo saber si estoy siendo buena mamá? Y nos dijo justo, si te estás preguntando constantemente si eres buena mamá, ahí está tu respuesta. Exacto, es el que te lo preguntes significa que te importa. Ajá, exacto.
Fue lo que nos dijo y nosotros, vaya, ya, bueno, un alivio, una culpa menos a la lista. Pero sí, cierto, es algo con lo que constantemente estamos rumiando, y eso pues ya habla de que estás en el interés de serlo, ¿no? Por algo te tomas la molestia de pensarlo y de cuestionarlo. Bueno, pues me da muchísimo gusto haber compartido contigo, y nada más te quiero preguntar una cosa que sí últimamente me ha despertado inquietud, porque pues toda la situación social que estamos viviendo, sabemos que ya no son los tiempos tan seguros como antes en esta ciudad que vivimos, no en todas, pero yo creo que sí en muchas de México, no se vive en la misma libertad de antes. ¿Cuáles son esos desafíos o miedos que tú como mamá tienes acerca del futuro de tu hijo o de tus hijos, si es que quieres tener más? ¿Qué es lo que te inquieta de todo esto que estamos presenciando y que dices, caray, no sé cómo voy a hacerle para mantenerlo a salvo de? Es que cuando no hay algo que, o sea, ejemplo, la seguridad, ¿no? No va a estar en nuestras manos hacer algo para mantenerlo a salvo. Incluso nosotros mismos no sabemos cómo nos va a ir ahorita que salgamos de aquí. Entonces creo que todos tenemos ese miedo, independientemente de si somos mamás, no somos mamás, si tenemos hijos, ¿sabes? Entonces creo que esa es nuestra preocupación. Lo que yo quiero hacer con mi hijo es transmitirle los valores para que él sea un buen ciudadano, y sé que si todos transmitimos esos valores, algo bueno tenemos que lograr. Claro, y súper importante esto que estás haciendo con esta iniciativa y este proyecto que tienes, al cual invitamos a la gente que en y posteriormente escuche este espacio, porque pues es importante esa conciencia que estás creando, sobre todo en las mamás, en las mujeres en general, porque muchas te escuchan seguramente porque tendrán el sueño de ser mamás, o porque no pueden ser mamás, o porque tienen a la hermana, a la amiga que quieren asesorar, y es bonito y es agradable tener ese contenido de valor donde precisamente se promueven valores, habiendo ahorita tanto contenido que no abona, y tener esa parte de acompañamiento para que no te sientas sola, perdida, desorganizada en esta etapa tan bonita de la maternidad. Te agradezco mucho y te felicito por esto que estás haciendo, y bueno, pues esta es tu casa. En otra ocasión con mucho gusto te vuelvo a invitar y platicamos de otros temas que ya no sea de la maternidad, porque dices, híjole, ya es el tema que más me sé, ¿no habrá otro? No, con muchísimo gusto, y gracias por invitarme y por también tener este espacio, porque así como yo digo que no hay mamás perfectas, es lo que tú también estás tratando de comunicar. No habemos personas perfectas, así que muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por compartirnos tu tiempo valioso. Sabemos que también pues lo tienes así bien organizadito. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por favor de su atención. Esto fue pues un capítulo más de su podcast Imperfectos, y los esperamos en otra ocasión con más historias de personas de valor que somos orgullosamente imperfectos. Hasta la próxima. Estás escuchando Imperfectos, un podcast para conectar con personas extraordinarias como tú, que comparten sus luchas, miedos, retos y mucho más desde su esencia. Aquí no hay espacio para juicios ni prejuicios, porque estamos los que somos orgullosamente imperfectos.